¿Por qué en el inicio del primer libro de Éxodo vemos que el nuevo faraón no conocía a José, a quien que había causado salvación para Egipto y para el mundo antiguo? Descúbrelo en este video. En Éxodo capítulo 1, versículo 8, en Parashat Shemot, leemos: Entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. José, como podemos ver durante el libro de Génesis, fue aquel quien el Eterno levantó para traer salvación, para traer pan, para traer alimento, basados en milagros que Dios había hecho a través de él, este poder de revelación de sueños, Safnat Paneach, aquel quien revela lo oculto. Lo interesante aquí es que es imposible que se habría levantado un rey, un faraón, quien no conociera la historia de José, de Joseph. Entonces vamos a entender qué es a lo que se refiere Éxodo 1:8 con respecto a esto. Para profundizar en la escritura, debemos de estudiar un poco acerca de la historia de Egipto, de egiptología, y es necesario poder hacer un verdadero estudio de las escrituras para comprender cada parte de ella. Hace muchos años, eh, yo estaba con mi abuelita, hace como más de 10 años, y pues tenía mis libros y hacían comentarios familiares: oye, ¿por qué lees otros libros con la Biblia? Tienes básicamente dándome a entender que no necesitaba libros externos para estudiar la Biblia, y esto lamentablemente es muy fuera de la realidad. Claro, para entender el mensaje de salvación, la Biblia es más que suficiente, es lo que Dios nos da para entender ese mensaje de salvación a través de la muerte y resurrección de Yeshua, viendo esto desde Génesis a Apocalipsis. Pero para estudiar la Biblia, para profundizarte en ella, sí tienes que entender historia, arqueología y demás elementos, los cuales te van a poder profundizarte en cada verso de ella. Por lo tanto, vamos a aplicar esto en Génesis 1:8. Iniciaremos en la 12ª dinastía de los egipcios. En esta dinastía termina con una mujer siendo la primera mujer faraón. Después de esta mujer faraón, termina la dinastía número 12 de los egipcios e inicia la dinastía número 13, la cual era muy diferente a las anteriores. En la dinastía número 13 de los egipcios podemos ver que no era el faraón el que reinaba en absoluto, sino que había un grupo de nobles los cuales dirigían, básicamente influenciaban en las decisiones del faraón, ya que ellos eran los que ponían a los faraones en el poder. Por lo tanto, aquellos que eran puestos como faraones eran usualmente los hombres más ancianos. Es por eso que durante esta dinastía, la número 13, es donde vemos que hay un mayor número de faraones debido a que eran muy ancianos, duraban poco en el reinado y lamentablemente pues fallecían. Y aquí es cuando vemos que con esta dinastía número 13 los faraones eran muy ancianos, eran muy débiles para poder gobernar Egipto, y muchas de las fortalezas las comienzan a descuidar muchas grandes partes del imperio egipcio. Y bueno, pues ellos ya habían para ese entonces traído eh, prisioneros de guerra a Egipto, a una parte, a una ciudad, a una región que se llamaba Avaris. Y estos eran pues prisioneros de guerra de la parte del cercano oriente, eran semitas. Por lo tanto, vemos que se comienzan a reunir estos pues exiliados, estas personas que comienzan a venir de el cercano oriente en esta ciudad, y muchos de ellos con el paso del tiempo comenzaron a tener pues puestos de más autoridad en la política egipcia. Entonces la dinastía necesitaba mano de obra, comienzan también a traer más personas del cercano oriente pagadas para ser empleados de mano de obra para diferentes construcciones y para diferentes funciones que necesitaba el imperio egipcio. Entonces comienzan a crecer esta multitud de eh, semitas en Avaris, lo cual se empieza a fortalecer, digamos, esta comunidad externa a la egipcia. Y aquí estamos hablando del norte de Egipto. Bueno, algunos historiadores dicen que los hicsos vinieron y fueron los que causaron una revuelta y por la fuerza tomaron Egipto del norte, pero en realidad otros historiadores, y la opinión que yo por la cual más me voy, es de que fue una revuelta interna, ya que los habitantes de Avaris eran semitas, los hicsos eran semitas.
fue un cambio de gobierno interno, el cual pues les ayudó a poder gobernar la parte del norte de Egipto, y el faraón egipcio fue exiliado o movió su imperio al sur. Para ese entonces ya había la dinastía número 14 que se había rebelado en contra de la dinastía número 13 y había pues gobernado esta parte del norte. Se levantan los Hyksos, derrotan a la dinastía 14 y son los que pues imponen la dinastía número 15, que es la dinastía de los Hyksos, que comienzan a gobernar el norte de Egipto. Y aquí esto pues pone los parámetros y el contexto de Éxodo capítulo 1:8. Y al entender esto podemos ver que eran semitas los, digamos, el imperio, la dinastía que gobernaba el norte de Egipto cuando José el Soñador, en los tiempos del José el Soñador, de Joseph Hatzadik. Por lo tanto, Putifar, aquel quien fue amo de José, de Joseph, era semita. Por eso es que José hallaba gracia ante los ojos del imperio de los Hyksos, de la dinastía número 15 de los Hyksos de Egipto. Es por eso que un semita llegó a subir a la máxima autoridad justo debajo del faraón, siendo, digamos, el virrey de Egipto, porque faraón era un hicso, el faraón que leemos en Génesis era un miembro de la dinastía número 15 de los hicsos y era semita, al igual que Joseph. Entonces compartían muchas cuestiones culturales. Y obviamente esto no se sale para nada del contexto de la historia egipcia, sino que vemos el plan maravilloso de Hashem, del Eterno, obrando en la historia y cómo abre un lapso de 150 años, una ventana para poder que José suba al poder y ver esta maravillosa historia de redención que nos muestra a Yeshua o a Mashiach ben Yosef. Entonces fue solo un periodo de 150 años de los Hyksos gobernando estos reyes, pastores, faraones pastores, que pues Dios levantó para que José se levantara al poder de igual forma. Eventualmente los Hyksos fueron derrotados y que vemos en Génesis capítulo 1 versículo 8 que se levantó un faraón. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Se levantó un nuevo faraón, ya no Hykso, ya no semita, sino pues de otra facción de Egipto, quienes pues comenzaron a gobernar sobre el egipcios auténticos y no semitas. Entonces, es maravilloso ver cómo la historia egipcia y todo se acomoda para poder revelarnos el plan de Dios. Ahora, algo muy interesante, les recomiendo arduamente ver las series de patrones de evidencia, específicamente la de Éxodo. Nos va a ayudar a ver mucho de la arqueología y los descubrimientos que se han hecho en la ciudad de Avaris, en lo cual vemos que se encontraron 12 tumbas, referencia a los 12 hijos de Israel, y una de esas tumbas es una tumba como una pirámide, lo cual, bueno, sabemos que los faraones eran enterrados en pirámides grandes, esta era una pirámide pequeña, y decimos, bueno, ¿a quién pertenecería que tuviera tan gran autoridad y tanta estima dentro del imperio Hyksos de la época, imperio de la dinastía número 15 de los faraones, de los egipcios, para que le construyeran una tumba pequeña en pirámide? Y si leemos Génesis, ¿quién sería? Esta persona con gran rango de autoridad, José. Entonces, aparentemente encontraron la tumba en Egipto, de la cual Moisés sacó los huesos de esa tumba en Avaris. Y lo interesante es que hay una estatua de una persona ahí y viendo la estatua se puede ver que tenía una túnica de colores. Entonces, esto hace referencia obviamente al José bíblico que vemos en Génesis, en Bereshit, que Jacob le regaló una túnica de colores a su hijo el más amado. Entonces, bueno, es un poco de contexto de Parashat Shemot, iniciando este nuevo Sefer, este nuevo libro de la lectura de la Torah. Espero esto les sea de bendiciones para todos. Shalom, shalom.